Bien, pues muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos, darles la más cordial bienvenida a esta, por demás interesante plática sobre la materia de daños y perjuicios, visto bajo la óptica, en este caso, de una gran juzgadora como lo es la doctora Consuelo Rosillo Garfias. Siempre al hablar de la responsabilidad civil es un tema muy interesante. ¿Qué sucede con los daños y perjuicios? ¿Qué sucede con esta parte? Sobre todo el enfoque que se le puede dar desde un punto de vista del abogado postulante, del investigador, del académico y por supuesto el del juzgador. Y no solamente del juzgador, sino ya en la parte de qué es lo que debemos nosotros considerar, valorar en el caso de la segunda instancia. Así es que, pues, me da muchísimo gusto agradecerle a la doctora Consuelo Rosillo Garcias que nos haga el honor de estar esta tarde con nosotros. Voy a proceder a dar lectura de algunos de los antecedentes curriculares de la doctora Rosillo. Ella es licenciada en Derecho y doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta también con una maestría en educación con especialidad en docencia. Es catedrática de la Universidad Autónoma de Querétaro y me da mucho gusto también presumir que estuvo un tiempo con nosotros en la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac en Querétaro, donde impartía las materias de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, docente certificada por parte de la Secretaría Técnica. Cuenta también con reconocimiento en materia de oralidad por la Universidad Católica de Chile. Y bueno, pues ha tenido diferentes facetas, primero como jueza, después como magistrada, y por méritos académicos y profesionales, y sobre todo conociendo la gran persona que es la doctora Rosillo, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro. Así es que, como te decía Consuelo, para nosotros un honor, verdaderamente un privilegio el poder escucharte en esta tarde. Estamos grabando esta sesión para poderla compartir con la gente que estoy seguro le va a interesar revisar y analizar todo lo que hoy se verá. Y pues te cedo el uso de la voz. Ya a las personas que se incorporan ahorita les daremos el acceso y no quisiera abusar de la puntualidad, sobre todo tuya. Así es que te cedo el uso de la voz y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, doctor Arellano. La verdad, muy agradecida con usted por invitarme a platicar con sus muchachos, con sus alumnos, con respecto a un tema tan importante como lo es la reparación del daño. Realmente, bueno, en este proyecto en derechos humanos que usted desarrolla, pues nada más actual, hace unos días leía yo para hablar acerca de lo que son las especialidades en materia de derecho y decían, yo creo que todos deberíamos de contar con una especialidad en derechos humanos para el desarrollo de nuestra profesión. Incluso se comentaba que en estas disertaciones que se hacían, que en Estados Unidos, pues si no cuentan con una especialidad en derechos humanos, pues incluso no les pueden dar la certificación de ser litigantes. Por lo tanto, la trascendencia de este proyecto en derechos humanos que usted desarrolla, pues obviamente tiene ese impacto no solamente ahora, no sé, como que se congeló un poco su imagen, doctor. Espero que sí se siga escuchando. Bien, pocos temas como la reparación del daño en el mundo jurídico son tan importantes. Esto de la reparación del daño y la responsabilidad civil en concreto, ese saber el quantum de la fijación de esta reparación del daño que tiene que tomar en cuenta el juzgador en la responsabilidad civil, tener en cuenta parámetros que existían antes de la ilicitud y después de la comisión de la misma, ¿no? Y entonces, entrar al estudio de estos aspectos es muy interesante. Fíjese que quisiera comentarles cuando yo era juez, pues teníamos que atender, obviamente, la reparación de daños y perjuicios y nos preguntábamos que seguramente, como usted ya había comentado con anterioridad, pues ya un juez platicó con ustedes acerca de la reparación del daño
Y bueno, seguramente vieron esa diferencia de lo que es el daño y el perjuicio. Entonces, cuando hablábamos acerca de este daño y del perjuicio, pues de pronto había que hacer un estudio, ¿no? Bueno, esto es por daños y esto es por perjuicios. Y surge en ese momento, siendo yo juzgadora, una figura de una reparación de daño integral. Y entonces, cuando hablamos de esa reparación del daño integral, pues se decía, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Cómo vamos a analizar esta reparación del daño integral? Si ya estamos analizando daños y además estamos analizando perjuicios, bueno, esta integridad de lo que nos habla, esta integralidad, cuando nos dice, nos decía la sala, es que tienen que hacer un análisis de la reparación del daño en forma integral. ¿Qué es lo que incluye esta reparación del daño? Y entonces la sala nos obligaba a hacer un estudio a los jueces, cuando no habíamos hecho un adecuado estudio de la reparación del daño, hacer un estudio integral de la reparación del daño. Y entonces comprendía en esta integralidad el daño causado, los perjuicios causados por el daño material que se hubiera realizado y además la reparación del daño moral, ¿no? Y entonces, pues ya no solamente teníamos dos aspectos que atender, sino daños, los perjuicios y aparte una reparación de daño moral. Y bueno, pues si dijéramos, bueno, hasta ahí ya entonces empezamos a hacer diversos análisis al momento de emitir nuestras sentencias con respecto al daño material, pues no teníamos problema, ¿verdad? Si había habido un daño material, pues era cuantificable de acuerdo al patrimonio de las personas y tal. Después viene el perjuicio. ¿Pero qué es este perjuicio? ¿Cómo voy a cuantificar el perjuicio? Es la consecuencia del daño material a la persona. Y entonces, ¿cuál es esa consecuencia de ese daño material? Ah, pues si me quedé sin coche, tuve que pagar taxi para poder trasladarme a mi trabajo. Ese es el perjuicio. Entonces, analizar este aspecto, pero luego analizar lo que es la reparación del daño moral. Yo, ¿cómo cuantifico el amor? ¿Cómo cuantifico el odio? ¿Cómo cuantifico el sentimiento, el descrédito social? Ese aspecto del daño moral nos quedaba un poco complicado acreditarlo, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pues la única forma, no tanto de acreditarlo, porque pues obviamente nosotros sabemos que el daño moral existe. Claro que cuando se meten a mi casa a robar y entonces se llevan mis objetos materiales y que además me causan un perjuicio porque rompieron la puerta, porque hicieron otros aspectos y que ahora tengo que comprar una alarma y ahora tengo que, etcétera, también viene ese desasosiego en el hogar. Es mi hogar y en mi hogar yo me siento segura. ¿Cómo acreditar ese desasosiego, esa inquietud, esa zozobra que cuando yo llego a mi casa no quiero llegar y encontrar otra vez todo desordenado y que siento esa, pues ese escozor, ¿no? Ese miedo incluso de llegar al hogar? Bueno, ese daño moral, ¿cómo lo puedo cuantificar en dinero? ¿Cómo puedo decir que me paguen esa reparación del daño? Y entonces los jueces nos veíamos un poco complicados para llevar a cabo estos análisis del daño moral y teníamos que auxiliarnos pues de dictámenes técnicos, obviamente, como por ejemplo los dictámenes psicológicos, ¿no? Y esos aspectos que nos permitían entender hasta cierto punto el daño moral. Y era más fácil cuantificar ese daño moral cuando nos decían que iba a encontraba antes de que se llevara a cabo esta invasión en el hogar. Sin embargo, ahora, para el 2013, más o menos, como, sí, aproximadamente en el 2013, nos viene otra figura muy importante que
que de pronto nos va a causar un poquito de inquietud saber. Nos habla acerca de un daño que nos va a llevar a un análisis un poquito diverso, los daños punitivos. Y entonces, ¿cómo los vamos a reclamar? Ya dijimos, bueno, cuando nosotros vamos a reclamar un daño, pues nosotros tenemos un daño civil, un daño penal y podemos exigir la reparación del daño civil, penal, administrativa, ambiental y incluso administrativa, en forma administrativa también la ambiental. Pero cuando hablamos de daños punitivos, fíjense que fue muy interesante una resolución de la Suprema Corte de Justicia donde entra a analizar estos daños punitivos. Y entonces, cuando nosotros decimos en la integralidad que nos dice la Suprema Corte que debe analizarse el daño en forma integral, daños, perjuicios y también el daño moral, ahora viene este daño punitivo. Pero este daño punitivo no entra dentro de lo que es esta integridad de análisis de la reparación del daño, ¿no? Y entonces, ¿a qué nos referimos con este daño punitivo? Bueno, este daño punitivo surge a raíz de una resolución que les comento en el 2013 de la Suprema Corte de Justicia, en la que se analiza el caso del Hotel Mayan Palace de Acapulco. Resulta que unos jóvenes van a pasar sus vacaciones a Acapulco y existe un área como de surf, ¿no? En la que pues es un surf artificial creado justamente ahí en este lugar y los jóvenes van a meterse para llevar a cabo estas prácticas de surf, pero con tan mala suerte que la máquina que generaba los movimientos artificiales del agua no tenía la suficiente cantidad de agua para llevar a cabo estos movimientos y por lo tanto al ingresarle agua inadecuadamente se electrificó de tal manera que el muchacho que estaba haciendo la práctica surf al caer de la tabla pues sufrió el impacto eléctrico. Una vez que sufre este impacto eléctrico, logran sacarlo del agua después de 25 minutos. Lo sacan del agua y las personas que estaban cercanas le dieron animación para ayudarlo a reaccionar. Entonces, entre 20 minutos más la acción de reanimarlo y después llevarlo al hospital pasaron 40 minutos. Desafortunadamente, cuando llega al hospital, pues la persona ya había fallecido. Obviamente las personas se inconforman con esta circunstancia y demandan al hotel. El hotel, obviamente, interpone sus actos de defensa y en este caso, pues están demandando la reparación del daño. Esta reparación del daño, pues obviamente que obedece a ese descuido, a esos aspectos que sucedieron en el hotel. El tribunal, en primera instancia, les impone una pena de $1,000,000. Obviamente la familia se inconforma con esta resolución, se van a la segunda instancia. Segunda instancia les impone como sanción $8,000,000. No queda conforme con esta resolución y se van al amparo. En el amparo le imponen un poco más de $30,000,000. Y es en esta a esa sanción que deberá imponérsele a la empresa, no solamente por el menoscabo en cuanto a la persona, ¿no? Porque ya tendríamos que haber analizado la reparación del daño, si nosotros decimos los daños y perjuicios,
Pues el daño específicamente, pues tendríamos que cuantificarlo conforme a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué nos dice la Ley Federal del Trabajo cuando hablamos acerca de la muerte de la persona? Pues entonces vamos a imponer una sanción de 5,000 días de salario, y aquí tendríamos que puntualizar salario. ¿Cuál salario? El que percibía la persona que falleció, los 5,000 días de salario, más aparte 200 días por gastos funerarios. Entonces, eso establece nuestra Ley Federal del Trabajo. Ahora, esos serían nuestros daños materiales, pero ¿cuál sería mi daño? En este caso, ahora mi perjuicio. Si la persona era padre de familia, sustento de alguien, pues verificar exactamente este perjuicio que se está ocasionando a la postre, ¿no? Y también analizarlo dentro de la reparación del daño. Sin embargo, cuando estamos hablando de este daño punitivo, lo que busca es una sanción ejemplificativa. Esta figura del daño punitivo no es propiamente de nuestro país, es una figura totalmente anglosajona, ¿sí? Ustedes se han fijado, por ejemplo, que cuando los que hemos tenido la oportunidad de salir, o que incluso en la televisión, cuando vemos que están arreglando un poste, hay unas cadenas amarillas y ponen muchas alertas para que no vaya a caerse alguien, incluso en los centros comerciales, etcétera, ¿no? Bueno, pues justamente porque pueden ser sujetos de una sentencia por daños punitivos. ¿Qué es lo que trata de analizar? Pues precisamente que no vuelva a suceder, que sea ejemplificativo y que esta circunstancia no acontezca. ¿Qué es lo que pasó con esta empresa de la que estamos platicando? Pues que no tenía el equipo idóneo médico para atender una circunstancia, que descuidaron el mantenimiento de esta alberca, porque precisamente sucedió porque no hubo una vigilancia adecuada de esta circunstancia, y lo que ocasionó pues fue el accidente de esta persona. Y además el no contar con los elementos que pudieran prestar los primeros auxilios adecuados para atender una emergencia de esta naturaleza. ¿Qué trata de prevenir este daño punitivo? Pues tiene que garantizar el acceso adecuado a una justicia idónea, dar respuesta a esta justicia, darle respuesta a la familia con respecto a esta circunstancia, que definitivamente en esta atiende el daño social, el daño estético, el daño sentimental, y que además no debemos confundirlo con lo que es la reparación del daño moral, porque si bien es cierto, atiende al daño social, atiende a ese daño social por el impacto que se está causando al exterior, ¿no? O sea, si nosotros escuchamos, sí saben que en el Mayan Palace sucedió un accidente de esta naturaleza, o como en la feria, ¿no? Que sucedió hace unos años atrás, que en un juego una persona salió volando. Bueno, ahí entraría directamente ese daño punitivo, porque no hubo una responsabilidad adecuada de la empresa encargada para atenderlo, para revisar ese mantenimiento adecuado, y que nos puede obviamente perjudicar. No sé si esto que estamos platicando, algo quisieran ustedes comentar. Claro que me pueden interrumpir sin mayor problema, ¿eh? Podemos hacer altos y platicar al respecto. ¿Sí? Doctor, ¿alguna? Gracias, Consuelo. Creo que Isidro quiere comentar algo. Isidro, adelante, por favor. Doctora, muy buenas tardes. Buenas Está tardes. muy interesante el tema. De hecho, yo me encargo en una empresa aquí en Altamira. Soy responsable de lo que es la calidad, la seguridad y medio ambiente en un sistema muy conocido que se llama ISO.
Estuve mucho tiempo en el área de seguridad, trabajando muy de la mano con el licenciado Sergio Treviño, que el doctor Sergio lo conoce, en el área de cumplimiento normativo. Laboralista, ¿no? Es correcto. Sí, trabajé mucho tiempo con él y gracias a la relación que tuve con el licenciado, pues me invitaron a trabajar dentro de esta empresa que es parte americana y parte mexicana. Y tengo esta duda. Tenemos una ley relacionada a que el cumplimiento normativo, dando base a lo que usted comentó, de que a lo mejor la empresa no tenía el señalamiento, no tenía las medidas para atacar unos primeros auxilios de manera inmediata o fue muy retardado. Esto es lo que hacen en ese asunto, que se magnifique la situación a ese grado de sanción. Pero cuando la empresa cumple con todo y es una situación que sí se le salió del camino, vamos a suponer que la misma situación, pero hubieran cumplido con todo, ¿la sanción no sería tan elevada? ¿O qué criterio sería? Fíjese que efectivamente, ¿qué es lo que pasa, sobre todo en estos centros de trabajo? ¿Qué hace el trabajador? Yo le doy todo el equipo para que se proteja. Es más, hasta le doy pláticas de cómo atender específicamente cada uno de las situaciones de riesgo que se pueden presentar, ¿no? Entonces, yo estoy estableciéndole al trabajador todos estos aspectos y aún así no se cuida, ¿no? Aún así no lleva las acciones pertinentes. Es más, había casos en los que, como ustedes saben, nuestra Ley Federal del Trabajo tiene cuantificado cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, pues se descuidaban o se cortaban a propósito el dedo índice, el dedo meñique, dependiendo, pues porque obviamente nuestro dedo de mayor costo es el gordo por la presión, ¿verdad? Entonces llegaban incluso a mutilarse el dedo gordo para llevar a cabo estos actos. Entonces, para que la reparación del daño se fuera hasta allá. Pero hoy que además la norma nos está hablando de estos daños punitivos, ¿qué es lo que va a analizar? Pues va a analizar cómo es que se da el hecho, cómo se da, ¿sí? Entonces, ¿fue descuido o negligencia de la empresa? ¿O fue descuido y negligencia del trabajador? Porque nosotros tenemos que puntualizar perfectamente cómo se da el hecho, porque tiene que haber un nexo de causalidad entre la conducta de la empresa y el resultado causado. Si nosotros no tenemos ese nexo de causalidad perfectamente acreditado de que yo, empresa, fui la responsable, entonces no me pueden castigar a esos daños punitivos. ¿Sí? Yo puse todas las condiciones adecuadas para que esto no aconteciera. Aconteció por un descuido imputable a otra persona, no a mi empresa. Ahora, pero pensemos que a lo mejor sí hubo un descuido o una negligencia. Entonces analizamos, para el caso de que esta negligencia no se hubiese encontrado, que sí se hubiera atendido, de todas maneras se hubiera producido el daño o no se hubiera producido, ¿sí? O cuál es el grado de daño que se hubiera causado, ¿sí? Porque tenemos que ponernos en todos los supuestos analíticos. No solamente nos vamos a ir al resultado que se dio, porque pensemos, a lo mejor yo ni sabía que este trabajador era hemofílico, ¿no? Y efectivamente la señora del aseo estaba limpiando y se cayó, pero es que él nunca nos dijo. Claro, sí hay una responsabilidad, a lo mejor no puso la banderita amarilla para que el señor no se cayera, pero no sabíamos que el señor tenía un padecimiento anterior y nunca lo había reportado. Entonces, ¿de qué voy a ser responsable? De lo que hubiera sucedido a cualquier persona común, no de lo que le pasó a él con ese padecimiento, ¿no? Entonces, se tiene que analizar a la luz de estas circunstancias, porque si no, de otra manera, estaríamos sancionando así indefinidamente y a lo mejor causando un perjuicio mayor.
Ahora, ¿cómo vamos a cuantificar el daño? Aquí sí es importante pensar cómo lo vamos a cuantificar, porque si bien es cierto, al analizar estos daños punitivos, esta sanción es disuasiva y además punitiva. Es disuasiva porque dice, es ejemplificativa para que todo el mundo lo tome en cuenta. Se sancionó, imagínense, se sancionó a Liconza por tal cosa, se sancionó al Mayan Palace por esta circunstancia. Entonces, obviamente es ejemplificativo para que todos los demás entiendan y con esta circunstancia disuadan que vuelva a suceder alguna acción de esta naturaleza, algún descuido de esta naturaleza. Por eso decimos que es disuasiva y además ejemplificativa. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para imponer la sanción, para decir el quantum de la sanción? Los activos y los pasivos. ¿Sí? Entonces, obviamente van a revisar, pues, cuál es el ingreso, qué impacto social tuvo el hecho, todos estos aspectos que van a provocar, de alguna manera, ¿se acuerdan? Hoy por hoy, incluso hablamos de una restauración del tejido social, ¿no? Y entonces lo que se busca también es que cuando se imponga una sanción de esta naturaleza, la sociedad, la víctima vea resarcido su daño en una magnitud extrema, decir, sí se me hizo justicia. Esto no tiene nada que ver con la reparación del daño material ni con la reparación de los perjuicios. Estamos hablando de unos daños punitivos que tienen una finalidad distinta, que buscan la protección, la prevención y que no vuelva a suceder un hecho de esta naturaleza, ¿no? Y esa es la finalidad. Por eso cuando hablamos entre reparación integral y reparación por daños punitivos, que son indemnizaciones al fin y al cabo, entonces tendríamos que hacer esa diferenciación. Una es un aspecto para reparar el daño, tratar de regresar al estado en que se encontraban las cosas y buscar la satisfacción de esos aspectos. Y la otra es con una finalidad específica de prevenir, de prevención, de disuadir a los otros a que tengan más cuidado en sus empresas, en sus lugares, etcétera, ¿no? Desde estos aspectos. No sé si esto le sirva o le haya servido de algo, si no, estoy a sus órdenes. Perfecto, no, de hecho sí me da una mayor, ahora sí, visión, porque tarde o temprano lo que queremos... Se congeló nuevamente nuestra imagen. Sí, pero ¿sí me escuchan? No. ¿Sí? Ok. Sí, de hecho, la situación es que para los que trabajamos dentro de una empresa... Para lograr, obviamente, el resarcimiento de los daños, buscar que las personas se sientan satisfechos y que efectivamente se atienden los aspectos de la reparación del daño. Hoy por hoy, esta reparación del daño, como les decía, tiene como mucha mayor importancia porque pueden ser asuntos totalmente autónomos. Normalmente nosotros pues demandábamos que el incumplimiento de un contrato y las consecuencias del incumplimiento del contrato, pues ahí venían los daños y tal vez también los perjuicios. Demandábamos, pues no sé, la prestación de algún servicio, etcétera, y ahí venían nuestros daños y perjuicios. Sin embargo, hoy, por ejemplo, en la justicia penal, por decir, recordarlo, hoy tenemos acuerdos reparatorios, ¿no? Que pueden hacerse efectivo por medio de ¿qué? Pues del derecho civil. Y nos vamos directamente a una deuda de índole civil. Además nos dice, los daños y perjuicios no prescriben. Anteriormente, ¿qué teníamos? La prescripción de los daños y perjuicios causados, ¿por qué? Porque no se reclamaran en tanto tiempo, porque tal, y hoy no tenemos esa prescripción de los daños y perjuicios. Entonces, por supuesto que tenemos la posibilidad de hacer ese reclamo
en momentos determinados, ¿no? Pero otra cosa que también es muy importante es que hoy en el derecho penal como en el derecho civil, si no se pide, no nos lo van a dar. Entonces, tenemos que hacer una petición de la reparación del daño y de la reparación del daño en todos sus estadios. O sea, si yo no pido mi reparación del daño material, si no pido mis perjuicios y no digo exactamente en qué consisten, no me los van a dar. Si no pido o si no existe esta reparación del daño de la que estamos hablando, de esta nueva modalidad que surge en el 2013, pues también tenemos que hacerla, ¿no? También tenemos que pedir estos daños punitivos, porque si no, probablemente no nos los concedan, porque el tribunal está obligado, obviamente, a analizar todos los puntos de vista que se le pongan para analizar. Ahora, cuando hablamos acerca de diferente, bueno, en estas figuras de la reparación del daño, cuando hablamos de la indemnización del daño, estamos hablando de una reparación integral en la que se atiende también a los derechos humanos, ¿sí? Entonces, a este derecho humano que pudo haberse afectado, si se vio afectada la salud, si se vio afectada la vida, si quedó incapacitado en forma total o en forma parcial, si va a ser permanente, si no va a ser permanente. Entonces, cuando hablamos acerca de la reparación del daño abarca muchos rubros, muchos aspectos que nosotros tenemos que hacerlos valer al solicitarlo o bien al atender a una petición, como en este momento nos decía el ingeniero Isidro o licenciado, no sé, en este momento él nos decía, hay una petición, pero yo defiendo a mi empresa, ¿no? ¿Qué planteamientos están haciendo? Si están haciendo un buen planteamiento, pues entonces a lo mejor sí, y para que no le den más allá de lo que está pidiendo, sino que también nosotros tenemos que analizar qué criterios se están siguiendo para ver esas posturas de la reparación del daño. ¿Alguna pregunta, algún cuestionamiento, algo que quieran comentar? Con mucho gusto lo atendemos. ¿Nada? Bueno, cuando hablamos de una reparación del daño extracontractual, ¿qué es esta reparación del daño extracontractual? Y de pronto a veces decimos que está fuera de contrato o cómo, ¿a qué se refiere esta reparación del daño extracontractual? Bueno, la reparación de daño extracontractual es cuando se ocasiona un daño a alguien sin que exista una relación jurídica previa. O sea, nosotros ni nos conocemos, no tenemos ninguna relación ni de trabajo, ni de nada, y sin embargo ocasionamos un daño a esa persona, ¿no? Y entonces, ¿cómo pudiera ser? O sea, ¿cómo se pudiera dar? Pues pensemos que voy manejando y con una distracción inadecuada, porque volteé a ver el teléfono, me estrello contra la puerta de mi vecino. ¿Sí? Esa es una reparación del daño extracontractual. Yo me estrellé contra la puerta de mi vecino, ¿sí? Porque por una distracción, en ese momento yo estoy obligada al pago de la reparación del daño en ese sentido, porque por culpa, que se llama culpa por una imprudencia, negligencia o bien una falta de cuidado, fui a impactar mi vehículo contra la casa del vecino. A eso se le denomina responsabilidad extracontractual. Nace de un hecho ilícito que causa un daño a otro y estoy obligada a repararlo. Bien, o por ejemplo, vamos a pensar cuál es la reparación del daño cuando estamos hablando de
cuando estamos hablando de reparación del daño objetiva y reparación del daño subjetiva. ¿Ustedes recuerdan o quieren hacer algún comentario al respecto cuando estamos hablando de este tipo de reparaciones? En la reparación del daño objetiva, se presume responsable del daño a la persona. ¿Por qué presumimos que es responsable del daño? Vamos a dar un ejemplo también muy sencillo. Estoy obligada al pago de la reparación del daño. O sea, yo no lo mordí, ¿verdad? No fui yo quien realizó la conducta, pero soy propietaria de mi perro y soy responsable de lo que éste ha causado. Esa es mi responsabilidad civil objetiva. Yo tengo que cumplir con esa obligación, tengo que pagar esa reparación del daño de lo que éste haya causado a la persona, al transeúnte que iba ahí. En este aspecto, también podríamos platicar un poco acerca del cambio que se dio en la legislación en materia de adolescentes. Anteriormente, en materia de adolescentes, el adolescente cometía una conducta ilícita, se le sancionaba y como no tenía la posibilidad de hacer el pago de la reparación del daño, pues se quedaba la reparación del daño olvidada. En algunos casos, algunos padres de familia, para lograr algún beneficio para sus hijos, pues llevaban a cabo el pago de la reparación del daño para que esto fuera mucho más rápido y se solucionara más rápido el asunto con respecto a estos menores que se les consideraba responsables de alguna conducta ilícita. Hoy por hoy, con la reforma, porque hoy se han dado infinidad de reformas en todas nuestras legislaciones. De hecho, seguramente ya estarán ustedes pensando en platicar acerca de la reforma en materia civil, que pues vamos a ir implementándola poco a poco en cada uno de nuestros estados, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles. Ahora nuestra forma de pedir va a ser a nivel nacional, ¿no? Pero bien, en este caso, en el caso de los adolescentes, pues también se hizo corresponsables en materia de reparación del daño a los padres. Y entonces, si alguno de sus hijos comete una conducta ilícita, son corresponsables de la reparación del daño los padres, por lo tanto, están sujetos a la reparación del daño objetiva, ¿sí? Mi hijo cometió una conducta ilícita y por lo tanto, mi responsabilidad es pagar esa reparación del daño. En el caso de la responsabilidad civil subjetiva, siempre va a privar un aspecto de culpa. O sea, no va a haber una intención. Sí, el sujeto es responsable de la conducta, pero por una circunstancia culposa, negligencia, imprudencia o bien falta de cuidado. Y aquí podríamos poner un ejemplo de esta responsabilidad civil subjetiva, pues podríamos hablar un poco acerca de esa responsabilidad de los médicos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que a lo mejor se le olvidó hacer una asepsia adecuada, dejó dentro del cuerpo de la persona las tijeras, alguna circunstancia de esta naturaleza que provocó que efectivamente le causara daños a la persona. Entonces, ahí nos iríamos a esa responsabilidad civil subjetiva por culpa, por negligencia en el hacer profesional, independientemente de la responsabilidad penal que pudiera tener, tendrá una responsabilidad de pago de daños y perjuicios, más aparte, obviamente, las consecuencias de este daño que se pudiera haber causado, ¿no? Entonces, realmente, cuando nosotros hablemos de una reparación integral, nuestra reparación del daño integral deberá contener restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, garantías, ¿sí?
garantías no solamente individuales, sino también de índole moral, material, etcétera. Cuando hablemos de una reparación del daño o en el caso de la responsabilidad el daño punitivo, pues entonces estaríamos hablando de una reparación del daño que, si bien va a impactar, no a enriquecer a la víctima, sino va a impactar para la víctima en algún ingreso favorable, la intención de esta reparación del daño es ejemplificativa y disuasoria para que las personas puedan atender, obviamente, adecuadamente esos aspectos a los que se han visto enfrentados por alguna circunstancia de responsabilidad, ya sea de índole civil o bien de índole penal. Estoy a sus órdenes, Doctora, escucho preguntas, dudas. Adelante. Una pregunta más, ya, es que este tema es muy apasionante y realmente va a otra duda. Como le comentaba, nosotros estamos por parte de la empresa. La empresa, para liberar o disminuir esa carga, lo correcto sería estar cumpliendo cada uno de los lineamientos de seguridad que marca la Secretaría de Trabajo, Previsión Civil, lo ambiental, porque también en el curso que hemos tenido con el licenciado Sergio Arellano hemos visto parte de esa reparación. Entonces, nosotros, para tratar de disminuir un impacto así, ¿qué tendríamos que hacer, doctora? Yo creo que, sobre todo, hacer estas reuniones con los trabajadores en las que se les haga del conocimiento sus responsabilidades como trabajadores, del uso adecuado en todo el aspecto de las reglas y las normas, ¿no? Y que incluso pudiéramos ir un poquito más allá en esas pláticas que ustedes pudieran darles, porque pues obviamente, bueno, no sé a qué se dedique su empresa, pero bueno, que se les pudiera dar la plática de los usos del material, de los usos de los, además del equipo de protección, todos estos aspectos, en esas nos firman de enterados de que saben cuáles son los requisitos, qué es lo que tienen que, con lo que tienen que cumplir, para que en caso de que no estén cumpliendo, ellos ya sabían qué era lo que tenían que cumplir, y si ocurre alguna circunstancia desfavorable, inadecuadamente, que no sea porque la empresa no tomó las medidas, sino porque el trabajador desatendió un mandato. Incluso hacer estos aspectos para no ser sancionado, ¿no? Que está cumpliendo cabalmente, y sí llevar una bitácora de cada uno de estos aspectos, porque ya sabe que cuando llegan a las empresas a revisarnos, hacen una revisión muy minuciosa. Incluso, no, pues es que aquí te faltaron estas cosas, no tienes el señalamiento de esto, no tienes aquello. Entonces, todo esto nos puede acarrear alguna observación. Entonces, estar haciendo este tipo de renovaciones, y de que si tenemos un material, un personal de nuevo ingreso, pues ya tener incluso nuestro manual de operaciones que nos firmen que están enterados qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Para que no digan, es que yo no sabía qué es lo que se tenía que hacer o cómo se tenía que atender, ¿no? Perfecto, sí, porque de hecho la empresa en la que estoy es una terminal portuaria. Nosotros recibimos barcos y descargamos barcos que traen materiales a granel. Lo que me comenta, de hecho nosotros estamos trabajando en eso, haciendo procedimientos en los que en las descripciones de puesto de los trabajadores se les indica, tú vas a hacer esto, tu puesto es gruero, tienes que descargar con esto, y estas son tus actividades de verificar esto y todo esto. Esto sí valdría en un asunto como el que comentan. Seguramente que sí, y sobre todo que le firmen que están enterados, ¿no? Que saben exactamente. Cuando reciben su equipo de protección, también, o sea, recibió zapatos, porque tienen que usar zapatos de protección, que utilicen el arnés adecuadamente, porque incluso tuvimos el caso de una empresa en la que justamente se dedican a esto de los granos, y unos hilos enormes, y venía, y justamente en la inspección que estaba haciendo Protección Civil, iba bajando olímpicamente sin arnés, ¿no? Hasta cantando, o sea,
Claro, hay gente muy diestra, ¿no? Para ese tipo de cosas, pero si le llega a pasar algo, ¿quién es responsable? La empresa. No va a ser él el responsable, va a ser la empresa. Entonces, realmente necesitamos ir creando la conciencia del cuidado de sí mismos, ¿no? Y eso, pues, digo, que además nos previene un montón de cosas por ellos y por la empresa misma, porque le digo, van a meterse hasta nuestras declaraciones del SAT para ver nuestros activos y nuestros pasivos para imponer una reparación del daño de acuerdo, pues ahora sí que, como dice el dicho, como es el sapo es la pedrada y pues no provoquemos este tipo de cuestiones. Mejor tener nuestras bitácoras de cuidado y a lo mejor, así como en las escuelas anteriormente teníamos al prefecto que andaba vigilándonos como capataz, pues de vez en cuando tener uno que otro vigilante que vaya haciendo el cuidado adecuado, ¿no? Excelente, doctora. Muchas gracias. Muy buena explicación. A sus órdenes. Eloy, Doctor, pues estoy a sus órdenes. Sí, ¿cuánto tiempo tenemos? Creo que tienes otro compromiso, ¿a Consuelo? Sí, nos quedan 10 minutos. Ah, Usted adelante con pero mucho gusto. hay una pregunta por aquí de Eloy. Adelante, Eloy. No, de hecho era un comentario para Isidro, entonces, si me permiten, después de que la Adelante, doctora termine. adelante. Bueno, yo no soy abogado, doctora, soy psicólogo, perito, y mi tesis del doctorado justamente es sobre daño moral. Es una tesis en criminología, victimología. Pero aprovechando el comentario que hacía ahorita Isidro, estoy ahorita en un caso, en un municipio de aquí de Guanajuato, de Pénjamo, en el cual murieron unos policías, pues, por un atentado de la delincuencia organizada. Y la familia está demandando al municipio justo porque los hechos y lo que ellos argumentan es que a los policías no estaban ni con el equipamiento adecuado ni la capacitación adecuada. Entonces, bueno, parte de la defensa del municipio pues es demostrar justo esta parte y bueno, en mi caso pues hacer la valoración psicológica de las víctimas secundarias de este evento, ¿no? Que son la esposa y la hija de uno de los policías fallecidos. Pero es justo el hecho de la demostración administrativa lo que puede salvar estas circunstancias, porque yo como psicólogo, lo que voy a encontrar es que justamente la señora y la hija están dolidas por la muerte de su papá y de su esposo, y que la pérdida es irreparable y es irreversible, pero la carga más importante creo que está en el análisis administrativo y de cumplimiento de la empresa, lo que se llama compliance criminal, ¿no? Estos planes de cumplimiento, hace como 3 años, antes de la pandemia, yo me fui a un curso de compliance criminal pensando que era una cuestión de criminología. No tenía yo ni siquiera la noción del nombre, llegué al Congreso y estando ahí, yo dije, caray, esto es administración, tengo una maestría en administración además, y entonces dijo, esto es administración, y ya, con esa visión lo vi y dije, ok, entonces, ¿cómo relacionar justamente cómo la empresa puede ser partícipe o puede prevenir la ocurrencia de daños dentro de la empresa y puede defenderse a sí misma respecto de estas demandas de daños? Que pueden ser ocasionadas en su interior por malas prácticas, por malas instalaciones, o demostrar que ese evento pues fue fortuito y que entraba dentro del margen de error permitido para la operación de la prevención de la empresa. Entonces, bueno, este era mi comentario para... Sí, muchas gracias. Efectivamente, podríamos hablar acerca de un evento fortuito. Claro que nadie se levanta en la mañana pensando que van a ir a atacar el lugar en el que estamos unos malandros con pistola, ¿verdad? Sin embargo, si ellos son elementos de seguridad, pues obviamente tienen que llevar el equipo necesario para la defensa, no solamente de ellos, sino de las personas a las que están protegiendo. Si efectivamente no estaban capacitados y estaban en ese lugar, pues la empresa tendrá que acreditar que sí se les dieron los cursos de capacitación o que fueron contratados con la capacitación adecuada.
No necesariamente que la empresa les haya dado la capacitación, sino que fueron contratados precisamente porque cubrían el perfil para la contratación y que ya tenían el conocimiento específico. Cuando nos habla acerca de esta reparación del daño, es lo que yo les comentaba hace un momento. La reparación del daño anteriormente eran 730 días de salario mínimo. Sin embargo, hoy por hoy, en el caso, por ejemplo, de los policías, tendría que atenderse a la reparación del daño material, la vida de las personas, que serían 5,000 días de salario, y en este caso no sería el salario mínimo, sino lo que ellos percibían en el momento de encontrarse en servicio, más aparte 200 días de salario por gastos funerarios que tendrían que cuantificarse, más los perjuicios. Pensemos que alguno de los policías tiene un hijo en la universidad y está pagando la colegiatura. Entonces, el perjuicio es la ausencia del pago de la colegiatura, que ya no va a poder erogarse porque el policía pues ya no se encuentra, ¿no? Independientemente, ese sería nuestro perjuicio. Y el daño moral, que como bien lo señala nuestro compañero Eloy, pues efectivamente es ese daño emocional con el que cuenta y cuánto tiempo van a requerir del tratamiento psicológico para regresar las cosas al estado en que se encontraban. Obviamente no vamos a poder regresar exactamente al estado en que se encontraban, porque pues no vamos a revivir a sus papás, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo sí puede tratarse como un paliativo emocional. Muchas gracias, Eloy. Pues, Adelante, Consuelo, pues sabemos muchas gracias, doctor. que nuestro compromiso, nuestro afecto, nuestra admiración. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Para las personas que se incorporaron después, una mujer admirable, una mujer de gran talento, jueza, magistrada, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y una gran académica. Así es que, pues te agradecemos mucho. Podríamos quedarnos mucho tiempo hablando contigo, pero sabemos que tu agenda está complicada. Muchísimas gracias. Nuestro afecto, Consuelo, y muchas gracias a todos. A sus órdenes, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias, Que estén doctora. bien. Muchas gracias, Hasta doctor. luego. Saludos a todos. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.